Este será el comienzo de una gran temporada de bendición. Bueno, eso fue lo que un joven rebelde le dijo a una persona que le había preguntado: ¿tú qué esperas de este año nuevo? Dijo: este será el comienzo de una gran temporada extraordinaria. Diga conmigo: extraordinaria. Este joven rebelde se fue de su casa había unos años atrás y había peleado con sus padres, les había ofendido, de esas ofensas que duelen hasta la médula de los huesos, y había hecho cosas que no quisiera volver a hacer, y había estado robándoles a sus padres. Robó unas joyas de su mamá, robó dinero de su papá, y un día de enojo azotó puertas, gritó, pateó y se fue. Después de un tiempo, pensando, pues él nunca pensaba que iba a volver, pero después de un tiempo pues reflexionó y ayudado por algunos amigos, y finalmente regresó. Y un compañero le dijo: bueno, ¿por qué no vas a tu casa? Trabajaba en un pueblo cercano donde ellos vivían sus papás. Le dijo: no, yo creo que ya no me van a recibir. Pues inténtalo, escribir una carta. Entonces escribió una carta que decía así más o menos: papá, te escribo esta carta para pedirte que me perdones y que me recibas en casa. Sé que no lo merezco, pero si tú tienes a bien el perdonarme, por favor te pido que me lo hagas saber colocando un moño blanco en un árbol que está en el patio de enfrente de la casa. Y yo voy a pasar el próximo domingo, y si yo veo un moño, pues entenderé que tú me perdonas. Yo de veras te pido perdón y quisiera reconciliar las cosas contigo. Si no hay un moño blanco, no te preocupes, yo lo entenderé y sabré seguir mi camino. Así que pues ese domingo salió 3 de la tarde, iba por ahí tomando el autobús, y fue caminando hasta la parada y tomó el autobús. Y cuando iba avanzando el autobús unas cuantas cuadras antes, agachó la cabeza, la metió entre las rodillas y dijo: no puedo ver, no soy capaz de ver. Pero finalmente levantó la mirada, y cuando iba llegando a la casa amarilla, 2 pisos, patio enfrente, un árbol de manzano allí, y había, déjenme decirles, no había un moño blanco, había cientos de moños blancos colgados en ese árbol. Y había 2 ancianitos viejitos parados en el patio de enfrente, agitando no un moño, una sábana blanca, y la estaban agitando por ahí a todos los camiones que pasaban por enfrente. Y entonces él se bajó del autobús, le dijo al chofer: bajan en la próxima parada. Y le dijo al chofer: este será el inicio de una temporada extraordinaria. Soy bienvenido, soy perdonado. El tema se llama una temporada extraordinaria. Y no lo voy a decir un año, porque debe ser más de un año, debe ser una temporada, no solamente un año. Y me voy a referir a un pasaje en el libro de los Jueces, hablando de una historia de Gedeón. Y ahorita que hablábamos del diario Pan, esta historia surgió de una devocional con mi hijo Angelito, porque le estaba leyendo la palabra de Dios en la historia de Gedeón, y surgió, Dios habló a mi vida. Cuando el pastor me invitó, yo dije: ya tengo el pasaje, ya tengo lo que voy a predicar, lo que voy a compartir, porque surgió de esta comunión que tuvimos Ángel y yo en una ocasión leyendo la historia de Gedeón. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 6 versículos 6 y 7, primeramente dice: el ángel se le apareció y le dijo: varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Y más adelante dice: yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, yo soy el que te envío. Ahora, déjeme decir que hay un llamado a la restauración, un llamado a una temporada extraordinaria, pero todo llamado a una vida extraordinaria comienza con la gracia. Comienza con la gracia. Y les voy a decir por qué. Porque aquí en el versículo 1 de este pasaje, que lo pueden leer ahí, lo pueden revisar en la historia, porque me voy a ir un poquito rápido. El pueblo de Israel se había extraviado. El pueblo de Israel había pecado, había buscado a otros dioses, había alejado del Señor y había metido en sus propios caminos. Y entonces Dios
los oprimió, permitió que los madianitas los oprimieran. Y los madianitas eran como los comerciantes de aquel entonces. Tenían camellos, tenían recursos, eran muchos, y eran los que llevaban las mercancías de un lado a otro. Y entonces estos madianitas venían y robaban todo de los israelitas. Robaban las cosechas, robaban los utensilios, robaban a los camellos y a los ganados y a las vacas y a las ovejas, y robaban y se llevaban también inclusive a los hijos y a las hijas como esclavos. Y los israelitas estaban viviendo en cuevas, escondidos, amedrentados por todo lo que venían y les quitaban estos comerciantes. Hoy en día sería como el SAT, más o menos. Sin embargo, dice ahí la palabra de Dios que el pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses, y dice que cuando se vieron en problemas y cuando entonces estaban en esta ruina, clamaron a Dios pidiendo su ayuda. Y déjeme decirle esto, fue lo último que hicieron, fue clamar a Dios. Debieron haber sido lo primero, pero fue lo último. Deberíamos de normalizar buscar a Dios y conectarnos con Dios todos los días como nuestra prioridad. Llévese el diario pan, por favor. Y deberíamos de conectar. Tengo el orgullo de decir que hemos estado discutiendo a nuestros hijos sobre algunos propósitos de año nuevo. Yo sé que está pensando en que debo de bajar el abdomen. Sí, ya lo tengo. Pero también estuvimos hablando de cómo comenzar un nuevo plan de lecturas para leer la Biblia en un año. Estamos planeando esto porque deseamos conectarnos, deseamos buscar a Dios como una prioridad. Y entonces ellos entendieron la gracia de Dios, porque dice ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 6, capítulo 6, 8 al 10, y lo voy a leer. Sin embargo, la respuesta que el Señor envió a través de su profeta, porque déjeme decir algo, después de que ellos clamaron, Dios envió un mensaje. Y así es Dios. Dios va a mandar un mensaje cuando tú estás buscándolo a Él. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es. Dios envió un profeta con un mensaje y dice: el Señor Dios de Israel los sacó de la esclavitud de Egipto y los rescató de los egipcios y a todos los que fueron crueles con ustedes, y expulsó a los enemigos de delante de todos ustedes, y entonces a ustedes les dio la tierra. Perdónenme que tengo que acercarme más al micrófono. Les dio la tierra. Y les recuerda entonces con este pasaje Dios, pero dice el versículo más adelante, Él dijo que Él es el Señor Dios y que no debían adorar a otros ídolos, a los ídolos de los amorreos que viven junto a ustedes, pero ustedes no han obedecido. Y fíjese que me llama la atención esto, porque este mensaje incluye la gracia y les recuerda el amor y el poder de Dios cuando se manifestó en Egipto. Y tenían que recordar la gracia y tenían que recordar cómo es Dios y cómo los amó, porque ese recordatorio del amor de Dios sigue vigente. Lo que está diciendo Dios: lo que yo hice con Israel en Egipto, lo voy a hacer con ustedes en Madián, con los madianitas. Dios va a rescatarlos. El amor de Dios y el poder del Dios Todopoderoso está vigente aún. Como amó y liberó con poder de Israel a Israel de Egipto, Dios ama y muestra su poder para librarlos de los madianitas. Y como Dios amó y perdonó a los israelitas para librarlos con poder ante los madianitas, así Dios ama y perdona a los González. Dios ama y perdona a los Machado. Dios ama y perdona a los Montero. Dios ama y perdona a los López, a los Preciado, a los Gutiérrez y a los Orduño y a los Casanga y a los Tapia también. Él muestra y sigue mostrando su amor y su poder para librarnos, porque Dios y su gracia siguen vigente. Alguien tiene que darle un aplauso a Dios. Sin embargo, dice: pero ustedes no obedecieron. La gracia no nos exime de la responsabilidad de reconocer nuestros propios errores, nuestros propios pecados y nuestras propias fallas. Y Dios quería que ellos también no solo recordaran que Dios sigue siendo amoroso y sigue siendo perdonador y sigue restaurando vidas, sino que recordaran de dónde has caído y que lo confesemos.
El verdadero problema es que Israel pensaba que su problema eran los madianitas, pero su problema no eran los madianitas. ¿Sabe cuál era el problema? Los israelitas. Y Dios le dice, no es el problema los madianitas, no es que vengan y te roben, el problema es que no obedeciste lo que yo te pedí. Sin embargo, también cuando Dios tiene el ángel de Dios, que es una cristofanía, tiene una conversación con Gedeón, Gedeón mismo le dice, mira lo que nos han hecho los madianitas y tú has permitido. Entonces no solamente el problema era que Gedeón le estaba diciendo, los madianitas son el problema, sino tú que permitiste que los madianitas llegaran. Y había una falta de reconocimiento de su propio pecado, de su propio error. Somos muy buenos para echar la culpa a los demás. Somos muy buenos para no reconocer nuestros propios errores y echarle la culpa a alguien más. Es que el gobierno, es que la suegra, es que mi esposa, o es que los hijos, o es que la economía, o el presidente, o Donald Trump, o no sé quién más, pues los marcianos. Estamos buscando siempre la manera de echarle la culpa a alguien más, en lugar de decir, yo fui, yo soy. La Biblia dice en Proverbios 19, versículo 3, la gente arruina su vida por su propia necedad. Anótalo, 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con Dios. En la traducción del lenguaje actual me encantó que dice así: el tonto fracasa en todo, y luego dice, Dios tiene la culpa. Siempre tendemos a echar la responsabilidad en otros. Lauri tiene un sobrino que lo acababan de bañar y vestir, planchado, lavado, la ropa limpiecita, tienen un evento, y mientras la mamá se arreglaba, el niño se puso a jugar carritos. Y cuando estaba jugando con los carritos, resulta que se ensució. Y la mamá estaba terminando de arreglarse la ceja, tenía un gusano quemador aquí en medio, se estaba arreglando, y cuando lo vio dijo, mira nomás cómo quedaste. Ve las rodillas todas sucias, todo mugroso el pantalón. Y entonces el niño dijo, pues no tapean. ¿De quién es la culpa? Ya después me dicen quién tuvo la culpa, si la mamá o el niño. Y entonces el llamado de Dios, siempre el llamado de Dios te va a dar los recursos para hacer su voluntad. Dios le dijo en Jueces 6:12 al 15, le dijo el ángel, que es una cristofanía, una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice, varón valiente y fuerte, el Señor está contigo. Y luego dice en el versículo más adelante, dice, yo te fortaleceré, ve y salva a Israel de los madianitas, que yo te envío. Ahora bien, déjame decir con claridad, Dios desea librarnos de nuestros fracasos. Dios viene para fortalecernos y librarnos de nuestros opresores, del pecado y de la miseria. Pero hay que enfrentar nuestros propios terrores, nuestros propios medios y nuestro propio autosabotaje. Porque frecuentemente decimos, yo ya no soy calificado, yo me embaracé cuando no debía, yo fracasé, yo he tenido problemas con un vicio, yo he fracasado moralmente, yo he mentido, robé, yo hice esto, yo hice el otro. Y Dios dice, mi amor es suficiente, pero reconócelo. Después de la gracia viene el llamado, por supuesto. Dios no se guía por las apariencias. Todo aparentaba que esto no iba a ser así. Aparentaba que Dios no estaba con ellos. Y Gedeón tampoco aparentaba ser valiente, estaba escondido. Lean ustedes el contexto, no lo voy a leer porque no hay tiempo para hacerlo. De hecho, ya me pasé el tiempo. Eres un varón fuerte y valiente. Dios te respalda. Dios está buscando en cada familia y en cada iglesia a un Gedeón. Está buscando a un juez, un hombre y una mujer, un padre o un hijo que le crea para librarlos de la opresión, los fortalezca, y Dios va a fortalecer. Los recursos vienen de él, la sabiduría es suya y ya está dada, ya está decretada, la promesa está para ti. No dice cuáles son las formas que incluían el llamado, pero sí dice quién estaría detrás del llamado. Nunca subestimes al que te llama. No tomes el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es que finalmente se autosaboteaba, y así fue con Gedeón. Y yo dijo,
yo no soy bueno, mi familia es la más pequeña, yo soy el más pobre, no tengo recursos. No te autosabotees. Las más grandes luchas del cristiano no son contra el diablo y contra el pecado, sino son, anótalo, las más grandes luchas del cristiano son contra Dios y el llamado que Dios tiene para su pueblo. Porque no le creemos. Dejemos de ver lo limitado en nuestros recursos, que no tenemos dinero, que no tenemos esto, que no hemos ido aquí o allá. Y veamos a Dios y el poder que tiene y los recursos que tiene cuando Él nos llama para dar su voluntad, hacerlo con su fuerza. Y termino con esto. Dwight L. Moody fue un simple zapatero. Era pobre y no terminó ni siquiera la primaria. Pero un día escuchó un mensaje de un predicador que dijo: el mundo no ha visto lo que Dios es capaz de hacer con un hombre totalmente entregado a Él. Y él salió de esa noche y dijo: yo quiero ser ese hombre. Y Dwight Moody, el zapatero que no tenía recursos, era pobre y no había terminado la primaria, fue el más grande predicador del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y levantó un gran avivamiento en Estados Unidos de su tiempo y de su época. Y fue un evangelista. Y ese hombre, sin recursos y sin conocimientos y sin estudios, ha levantado miles de ministerios a través de su nombre y su legado y su influencia. Y hay un seminario en la ciudad de Chicago que lleva su nombre, Seminario Bíblico Moody. Y hay una librería que se llama Moody Press. Un hombre que estaba totalmente entregado a Dios. Déjame decirte algo. Este año es el comienzo de una temporada extraordinaria para ti, para tu vida, para sanarte, para quitar lo roto, para restaurarte, para quitar esos pensamientos de decir que ya no vales. Déjame decirte, es el inicio de una temporada extraordinaria, pero Dios quiere que reconozcas de dónde has caído y seas un hombre fiel, una mujer fiel que le crea a Él. Dios te bendiga. En este mismo corazón vamos a recibir a una mujer que tiene un corazón enorme para Dios. Va. Gracias, Ariel. Buenos días. Qué mensaje, ¿verdad? Acaba de darnos Ariel. Wow. Antes de iniciar, me gustaría presentarme. Algunos no me conocen, algunos sí. Mi nombre es María José, a mí me dicen Majo. Tengo 28 años, estoy casada con mi chachito, con Alfredo. Y tenemos una hija llamada Mía Zoé, ahí por ahí anda. Entonces, juntos coordinamos junto con un equipo, con un grupo Jóvenes Transparentes. Así que tal vez si no me ves en el auditorio, estoy en el salón de teens y ya estoy en Cuneros también. Entonces por ahí me vas a ver. Yo no sé cómo fue tu 2024, la verdad. Desde enero a nosotros nos chocaron y yo siento que de ahí ya pasó todo lo demás. Me embaracé, bueno, nos embarazamos. Fue un embarazo complicado donde peligraba mi vida y la vida de mi bebé. También, estoy nerviosa, Gane. Por si nota que me tiembla. Y obviamente pues terminamos con la maternidad, ¿verdad? Y la lactancia y todas esas cosas. Yo siento que me subí al kamikaze y ya no me han bajado de ahí. Pero creo que a pesar de todo puedo ver la obra, la bondad, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Así que viene por de nuevo otro 2025 viendo la misericordia, la fidelidad y la bondad del Señor. Y yo te puedo decir que algo tan frustrante que me pasó en el 2024 es cómo mi capacidad, cómo los dones y los talentos que Dios me había dado o que ha depositado en mí, podía ver en ellos
inseguridad, podía haber duda. Me miraba al espejo y yo decía, ¿qué puedo ofrecer? O sea, ¿qué puede ofrecer una mujer con complicaciones? O sea, embarazada, hormonal. Todos me caían mal, ¿no es cierto? No, pero podía verme al espejo y, híjole, o sea, miraba más mis limitaciones a lo que yo podía ofrecer, vaya. Y pensando en esto, recordé uno de mis parábolas, o bien milagros, mejor dicho, que Jesús hizo, que fue el milagro de los 5 panes y 2 peces. Así que voy a rapidísimo, es Juan 6:9 y dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Si se dan cuenta, dice que era un muchacho. Yo me imagino que era un niño, no sé, porque siempre pienso que es un niño, pero me imagino que era el momento en que su mamá le dio un lonche y vámonos, 5 panes, 2 peces y que te vaya bien. Y esto era lo que él tenía. Y parecía insignificante, parecía que pues era de poca ayuda. Sin embargo, más adelante en Juan 6:11 y 12 dice: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y me encanta porque de algo tan insignificante y limitado Dios hizo una bendición para muchos. Y ahora me gustaría preguntarte a ti: ¿cuáles son tus 5 panes y 2 peces? ¿Cuáles son los dones, los talentos, las habilidades que Dios te ha dado y que has guardado por temor, por fracaso, por no creer que Dios te puede usar? Y déjame recordarte que no se trata de cuánto tienes para ofrecer, sino en las manos de quien lo has depositado. Este joven tenía poco que dar, pero lo dio. Dio sus 5 panes y 2 peces. Él no sabía qué iba a pasar, la neta. O sea, él dijo, pues agárrelo y a ver a quién alimentan. Él no sabía. Sin embargo, aún antes de que su mamá le diera a lo mejor los 5 panes y 2 peces, Dios ya sabía lo que iba a hacer. Así que en este año me gustaría invitarte a que no cierres, que no te limites, que no dudes de lo que Dios ha depositado en ti. Debemos entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios, el poder de Dios a través de nosotros. Y para terminar, me gustaría animarte a que este 2025 puedas confiar más en Dios, en lo que ha depositado en ti para bendecir a otros, a que puedas asistir a las iniciativas que Casa Norte hace con el fin de simplemente que más personas, y no quiero decir simplemente, pero o sea, con el fin de que más personas conozcan de Jesús. Y para eso necesitamos manos, te necesitamos a ti, con tus dones, con tus talentos. Hay un lugar en la mesa, hay un lugar que tiene preparado Dios para ti. Solo es que te animes, que te sacudas y que des pasos de fe para creer que en tus manos, en las manos de Dios, Dios puede usarte. Y nada más para terminar, quiero orar por ti, a que el Señor, su poder, se perfeccione en tu debilidad. Mi debilidad era la inseguridad. Y no te digo que ya la libré, no, la verdad no. Pero mayor es el Señor en mi vida. Así que te invito a que puedas preguntar por las áreas. Hay una especial para ti. Si tú eres, a lo mejor no tocas un instrumento, pero tienes la sonrisa más hermosa, así que te espera un lugar.
Si eres quien saca conversaciones y le gusta conocer a gente, tienes un lugar. Si haces el mejor café, que a todo mundo le encanta cómo haces el café, tienes un lugar. Así que no te quedes este 2025 en la banca, ponte a jugar también. Y bueno, fue rápido, chamacos, ¿eh? Pero quiero presentar a mi esposo, Alfredo. Bueno, Shashito. Híjole, me lo bloqueó. A ver. Yo soy papá, ya no soy nada, no es cierto. Ya me he visto como papá, ¿ya vieron? Oigan, qué bonito primer domingo del año estamos viviendo. De verdad no sé si ustedes lo sintieron, pero increíble la música, de verdad. O sea, hace mucho, sentía como si estuviera en un concierto, pero sin pagar. Entonces me emocioné más, dije, no es cierto, de verdad, un aplauso. Yo sé que el Toti ya tiene los dedos entumidos, pero un aplauso de verdad. Un aplauso para todos los que sirven y un aplauso para los que van a servir también, dijo mi esposa. Y en esta temporada, donde ya somos papás, he aprendido muchas cosas. Y me gustaría iniciar leyéndoles Mateo 18, del 1 al 4. Y dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y para meternos en contexto, ¿qué estaban preguntando los discípulos? ¿O qué importancia tenía el mayor en aquella cultura? El mayor en aquella cultura representaba mayor liderazgo, mayor responsabilidad, la herencia le iba a caer sobre él. Entonces ellos que estaban preguntando desde una perspectiva adulta, ¿quién de nosotros va a ser el que mande cuando estemos allá? Casi le estaban diciendo eso. Jesús, dándose cuenta de que eso era lo que estaban preguntando y viendo el corazón de ellos, prefirió darles una clase de humildad. Y a lo mejor ahorita tú ves un niño y dices, ay, qué bonito ese niño. En aquel tiempo no era tanto así. Sí los incluían en festividades, pero en aquel tiempo, si el papá de la familia tenía un terreno grande, se usaba que tuviera muchos hijos para trabajar el terreno. Algo así quiso hacer mi abuelito, pero le salieron 4 mujeres, 4 hombres y se fueron unos para Estados Unidos, entonces tuvo que vender la milpa, algo así, ¿no? Entonces, todavía hasta hace poquito se usaba eso. Entonces, ¿qué pasaba? En aquel entonces no eran un modelo de inocencia, sino eran un modelo de inmadurez, torpeza e ignorancia. ¿Por qué? Porque se usaba esta parte de que pues no estás trabajando aún. Si bien yo sé que tú vas a heredar todo lo que tengo, en este tiempo aún no trabajas. Y el que no trabajaba pues era en esta parte un poco de, pues, se veía como un poco de torpeza e inmadurez en los niños, ¿no? Y en este año que fuimos padres, se vivieron varias cosas difíciles, como lo comentó Majo, pero nunca dejamos de ver la mano de Dios en todo este proceso. Y yo no sé qué es lo que estás pasando ahorita, pero créeme que lo mejor que puedes hacer es dejarlo en las manos de Dios. Yo no soy doctor y mi esposa venía y me decía, ay, es que la presión está alta. Y yo decía, ay, la presión. Pero yo no sabía realmente lo que estaba pasando, pero sí íbamos con el doctor y mi trabajo era tranquilizarla. Pero dentro de mí yo estaba orando. Yo le decía, ¿sabes qué? Vamos con el doctor. Y en el camino era, Dios, te pongo todo en tus manos, porque yo no sé la totalidad de las cosas, pero sí sé que el final es perfecto porque tú lo estás llevando. Entonces, viendo cómo Jesús ponía de ejemplo a un niño, yo pensaba que sabía de la vida, pero realmente sabes más de la vida cuando tienes una vida a tu cargo. Y hay 4 cosas que he aprendido yo de Mía.
Mía es mi hija, o sea, es mía y es mi hija. Nomás para ese chiste le puse ese nombre. No, y hay 4 cosas que he aprendido, aparte de limpiarle la cola y cambiar pañales. Dígale que está en sí. No es cierto. Número 1. Cuando Mía tiene hambre, se siente mal o simplemente quiere a alguien a su lado, ella clama, llora, patalea para que sus papás vayan. Y me llama la atención y creo que es algo que debemos hacer. Debemos de aprender a buscar a Dios en medio de toda circunstancia, así como un niño que anhela los brazos de sus padres. El segundo punto, hay ocasiones donde tenemos que sacarle los mocos, cosa que cuando mis papás ven que le estamos sacando los mocos dicen, ay no, y se asustan y no quieren ver, ¿no? Pero cuando me cintareaban ahí estaban. Entonces, hasta sentía que le pegaban machín. Entonces, hay ocasiones que tenemos que sacarle los mocos, que tenemos que darle un medicamento, ya sea cara fea, y que tenemos que llevarla a vacunar. Y duele verla llorar y no poderle explicar que es por su bien. Y en eso he aprendido que tenemos que ser como niños, y aunque no entendamos y duela, confiar en que Dios está trabajando por nuestro bien y sus tiempos y formas son mejores que las nuestras. Yo sé que ahorita Mía, el año cuando damos medicamentos a cara fea o la vacunamos y llora, probablemente tú ahorita estás iniciando el año con una cara fea o has llorado mucho, pero créeme que Dios está trabajando y lo mejor es confiar en que sus tiempos y sus formas son mejores que las nuestras. Luego, cuando Mía se duerme en nuestros brazos y la vamos a dejar en la cuna, todavía no toca la cuna y ya se levanta porque la hemos separado de nosotros, y ella empieza a llorar y se levanta y se te queda viendo así como que ¿qué estás haciendo, no? Y yo creo que debemos de ser como un bebé y darnos cuenta cuando no estamos cerca del Padre y volver a Él. Para eso, ¿qué se necesita? Mía obviamente conoce el calor de papá y mamá y el olor de padre y madre. Necesitamos tener una relación con Dios para saber cuándo nos estamos alejando y cuándo las circunstancias que nos rodean son porque no está cerca de nosotros nuestro Padre. Por último, al terminar el día, espérate, ya se me acabó el tiempo. Al terminar el día, me toca darle el biberón y ella duerme en mi pecho. No importa si ella pataleó, si ella, no sé, lloró o la vacunamos ese día. Cuando llega ese día, ese momento del día, ella se duerme. Y creo que tenemos que aprender que no hay lugar más seguro que descansar junto al Padre. Cerca del Padre es como estamos nosotros cubiertos, y cerca de Él es como sabemos que todo está yendo bien. No importa que a veces duela, no importa que no vaya como nosotros queremos ni en el tiempo que nosotros queremos, sabemos que Dios está trabajando. Y me gustaría, puse algunos puntos de cómo me gustaría que partiéramos, iglesia. Y dice, no se trata, iglesia, de tener una religión. No se trata que vayas por ahí y digas, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy lo que la iglesia, la religión que tú quieras tener. Se trata de tener una relación con Dios. Dios no es un padre que está buscando cómo juzgarte, es un padre que está buscando cómo abrazarte. Y no se trata de ser seguidores de Jesús solo los domingos. Se trata de predicar con nuestras acciones a los demás donde quiera que vayamos. Y me gustaría invitarte, iglesia, que este año busques al Padre, que este año tengas un tiempo de relación con Él, leas tu diario pan, ya nos explicaron cómo funciona, y que seamos como un niño, que nos damos cuenta cuando necesitamos del Padre, que tengamos la humildad de un niño de acercarnos y decir, ¿sabes? Las cosas no están saliendo como yo quiero, ni estoy yendo a donde yo quiero, probablemente estoy lejos del Padre, probablemente no estoy reconociendo ese olor, esa fragancia,
que sentía cuando estaba cerca de ti. Para eso tenemos que tener una relación con Él. Y si a lo mejor el año pasado no fue tu año y tú dices, sabes que el año pasado, no sé de qué me estás hablando, si el año pasado fue muy complicado. Te pido una cosa, dale un año de tu vida a Dios. Dale este año de tu vida a Dios. Te prometo que no será el mismo, te prometo que descubrirás cosas de ti mismo que ni sabías, te amarás de maneras que no entendías y podrás amar a tu prójimo como nunca habías amado a alguien. Iglesia, creo que todos deberíamos de subirnos en un solo barco y creo que todos deberíamos de remar hacia el mismo lugar. Y creo que si nos fijamos nosotros en la meta y nuestra meta es Dios, iremos siempre caminando en el lugar correcto. Entonces, los invito, iglesia, a buscar este año de Dios, ser intencionales en eso, poder tener un tiempo devocional y cuando tú sientas que lo sabes todo, voltea atrás y recuerda que debes de ser como un niño. Los dejo con una persona incansable que es un ejemplo para toda la iglesia, no solo para mí, que ha sido de bendición para no solo mi familia, sino para todos, y es nuestra pastora. Me hizo llorar ese chachito. Pues bueno, mi nombre es Divania y soy la esposa del pastor. Y bienvenidos, si tú nos visitas por primera vez, es un gusto poder disfrutar el primer domingo del año juntos. Y sabes, creo que el corazón de cada uno de los que han estado compartiendo es despertar nuestra fe y avanzar hacia lo nuevo. Creo que este es el corazón de lo que Dios está hablando a nuestra vida como pastores. Sacudirnos, dejar el pasado, lo que quedó atrás, ya se fue. Mi mamá siempre dice algo: el pasado sí me equivoqué, sí cometí muchos errores, no puedo hacer nada. Hoy solo tengo el presente y el futuro para poder transformar, para seguir creyendo en el Señor. Y sabes, hay una historia en la Biblia de un hombre que decidió despertar su fe, creer al Señor en la promesa y avanzar hacia lo que Dios tenía por delante. Y ese hombre era Josué. Como bien saben algunos, si han leído esta historia, Moisés es el que saca al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo lleva por el desierto a ese pueblo quejoso y lo hemos visto, pero Dios en su misericordia terminó con el liderazgo de Moisés para levantar a un nuevo joven y a un nuevo líder, y ese es Josué. Y fíjense cómo Dios le habla a Josué. Josué 1, 2, vamos a leer salteados los versículos, aquí lo tengo todo pegado, pero bueno, vamos a leerlo. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, es decir, la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Básicamente Dios le estaba diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No te apartes, que tu ancla sea su palabra, la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche y así tendrás éxito. Queremos tener éxito en este 2025. ¿Deseas que cada plan y proyecto que tienes por delante sea cumplido? Tu ancla, tu lámpara, dice la palabra de Dios que su palabra es la luz que alumbra. El siguiente paso, ¿no sabes qué hacer? Vayamos a su palabra. Sabes, hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos llama a despertar de la pasividad. Si tú has sido una persona que conoce a Dios, pero eso no te hace ser un seguidor de Cristo, tú conoces,
Pero eso no te hace ser como esa persona, ¿no? Como el cristiano, el que sigue los pasos. El que es cristiano es porque sigue los pasos de Cristo. Es un discípulo. Es que les decían discípulos de Cristos, cristianos, porque eran Cristos en chiquito. Es como podían ver a Jesús en los demás, aun cuando Jesús ya no estaba en esta tierra. Y eso es lo que tú y yo somos en esta tierra. Somos discípulos de Cristo. Y creo que Dios nos llama a sacudirnos de la pasividad, a dejar el pasado. Si nos han lastimado, si ha sido un año duro, yo te puedo decir, sí, para nosotros para mí ha sido un año duro el 2024. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios está hablando a nuestra vida en su palabra. No te dejaré ni te abandonaré. Levántate, vayamos a la tierra prometida. Y la tierra prometida es su promesa. Él no nos dejará. Esfuércense y sean valientes. Y sabes, necesitamos ser valientes para pagar Netflix, para pagarlo, para no verlo. Tenemos que ser valientes para atender lo importante y no lo urgente. Es que tengo mucho trabajo. Tenemos que ser valientes para priorizar nuestra vida por sobre lo urgente, lo que en el momento sale, que a todos nos sale en el momento, ¿verdad? Tenemos que decidir esforzarnos. Algo que decía Ariel, la gracia no es ausencia de esfuerzo. Es que ya la armé, ya todo bien. No, queremos más de Dios. ¿Quieres más de Dios en tu vida? ¿Quieres más de su presencia? ¿Quieres más de Dios en tu carácter? ¿Quieres dejar de ser iracundo? ¿Quieres dejar de ser impulsivo? ¿Quieres dejar de criticar, de juzgar, de tú mismo autocondenarte, de autodisciplinarte, de estarte autolacerando? Vamos, que viva más el Espíritu de Dios en nuestra vida para que entonces Cristo crezca. Que seamos menos nosotros, menos nuestra carne, menos nuestra humanidad, para que entonces Cristo crezca. Sabes, leía algo que me llamaba mucho la atención. Dicen por ahí que las personas no deciden su futuro, sino sus hábitos. Sus hábitos deciden su futuro. Que tú y yo podamos ser fuertes y valientes y tener hábitos como Dios le dijo a Josué. Medita, sé fuerte y valiente. Y él decía, Majo, en nuestra debilidad Él se perfecciona. No soy fuerte, soy débil, pero en su poder Él se perfecciona, en mi debilidad. Y entonces ser fuerte y valiente, meditar, anclarnos a su palabra. Así que familia, despertemos a un nuevo caminar. Despierta tu fe. Así como David le decía, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Que tú y yo podamos decir, alma mía, despierta, despierta. Divania, despierta hacia lo que Dios quiere, tener una vida buena en abundancia. El mundo va a seguir y las circunstancias complicadas quizás, pero Él, así como Dios le prometió a Josué, nunca te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo hasta el último día. Como estuvo con Moisés, así estaré contigo. Así como Dios le prometió a esos hombres, porque Él es el mismo Dios hoy y por siempre y para siempre, y Él estará con nosotros como estuvo con ellos, estará con nosotros, abrirá el camino, y la promesa de Dios será fiel y verdadera. Así que amigos, despertemos a un 2025 preparados para recibir lo que Dios tiene por delante a nuestra vida. Amén. Wow, amén, amén. Dale un aplauso a ellos. Gracias Ariel, gracias Shashito, Majo, Divania. Creo que
Inspiración del cielo hay para cada uno de nosotros y está en nosotros. Decía Divania que nosotros no definimos, Dios define el futuro y nuestros hábitos definen nuestro futuro. Y ahorita lo hablaba, el lugar donde esté tu tesoro es el lugar donde más desearás estar y donde terminarás estando. Y yo quiero invitarte ahorita a ponerte de pie junto conmigo, terminar declarando que nuestra fe se despierta. La Biblia habla de declarar las obras de Dios, declarar sus maravillas, declarar sus promesas, apropiarlas en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte hoy en este inicio de año como algo especial a despertar y avanzar en nuestra fe a lo que Dios desea traer para tu vida y está trayendo para su iglesia. Y que el lugar donde tú desees estar sea su presencia. Y sabes, hemos creído y hemos sentido que este año es un año de despertar, de reconectar con Dios, de reconectar con la fe, los principios, con nuestras convicciones, con su llamado a nuestras vidas. Si lo habías pospuesto, si habías dejado en el pasado lo que Dios había puesto en tu corazón, yo te animo a retomarlo hoy en este 2025. Y si tú y yo decidimos hacer de Dios nuestra prioridad, hacer de la búsqueda de Dios nuestra prioridad, creo que tendremos el final de año más hermoso y más lleno de su presencia. Veremos milagros suceder. Así que te invito a renovarte en tu compromiso con Dios, con su palabra, con su iglesia, con el servicio a los demás. Servir a Dios es servir a los demás. Servir a Dios, dice la Biblia, que un día Él recompensará a los que lo visitaron cuando estaba en la cárcel. Que un día Él recompensará y recompensa a los que lo ven en la calle, a los que atienden a los huérfanos y a las viudas, porque ahí está el Señor. Eso es servir a Dios, servir a los demás. Así que, ¿por qué no empezamos a declarar? Si tú y yo no declaramos, las cosas se quedan ahí. Si tú y yo no anotamos en un papel, en un libro, en una agenda, los pendientes o lo que deseamos, se queda solo en un deseo y en palabras tal vez que se las lleva el viento, o que se nos olvida a la semana o a las 2 semanas siguientes. Pero cuando tú y yo las escribimos y lo ponemos en un lugar visible donde podamos pasar, recordar lo que Dios desea para nosotros y los compromisos con Él, entonces vamos a ver florecer lo que Dios desea sobre nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 7 versos 7 al 8, y quiero leerlo y declarar sobre eso. Y es un verso que siento que es para nosotros en este año. Capítulo 7, el capítulo perfecto, el número perfecto de Dios, el verso perfecto, el verso 7 y 8. Y dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. ¿Quién? Todo el que pide recibe. ¿Quién? Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Eso yo lo creo para mi vida. Es un verso que yo estaré recordando día con día en mi oración, en mi devoción con Dios, en mi búsqueda de Dios. Señor, tú dijiste que el que busca encuentra, que al que toca se le abrirá la puerta. Señor, al que pide se le dará, y al que llama, Señor, tú derramarás bendiciones. Y así lo dice su palabra. Esto lo dijo Jesús. Te levanta tus manos, Jesús, nuestro Dios. Y quiero invitarte, levanta tus manos. ¿Por qué no empezamos a pedir lo que tú deseas para este año en tu familia, en tu vida personal? Señor, cambia y transforma mis hábitos. Hoy deseo que tú seas el centro de mi vida. Hoy pido, Señor, cambios genuinos, cambios permanentes, cambios desde la motivación de nuestro corazón. Señor, cambia a mi familia, cambia a mis hijos, Señor. Cambia, Señor, mi entorno, pero sobre todo cámbiame a mí en medio de las circunstancias más adversas. En el nombre de Jesús,
Jesús. Hoy pedimos provisión, pídele su provisión en este inicio de año. Señor, que no falte el pan en mi casa, así lo dice tu palabra. Oh, provee para mis hijos, provee, Señor, para mi familia. Señor, que no haya ningún grito de alarma, que no haya ningún, Señor, accidente, ni un riesgo, Señor, sobre mi vida, que me lleve, Señor, a apartarme de la fe, Señor. Sino creemos, Señor, que todo tú tienes el control y eres Señor de nuestras vidas. Hoy pido tu provisión, tu protección, tu cuidado, Señor, tu presencia yendo cada día de mi